Hemos estado hablando de ciberseguridad, de datos, de autenticación, de biometría y todo estamos hablando de personas. Y al final, como siempre, si las personas se ponen en el centro, todo funciona mejor. Pero me gustaría saber cuál es, así, el primer rasgo de esa vertiente humana que la ciberprotección tiene para vosotros en vuestros trabajos, en vuestras empresas, en vuestro trabajo diario. Ay, si queréis empiezo yo, ¿eh? Sí. Vertiente humana. Bueno, al final, claro, desde mi posición igual es un poco diferente, ¿no? Al final, en nuestro caso, Tecnalia es el mayor centro de investigación a nivel de España, ¿no? Y tenemos un equipo muy grande que ayuda a, pues, bueno, que se dedica a la ciberseguridad. Con lo cual, obviamente, más allá del crear talento, porque por suerte y por desgracia también luego para mí, tenemos mucha rotación de nuestro equipo hacia el tejido empresarial, ¿no? No solamente creamos tecnología que pasamos a las empresas, sino también profesionales, ¿no? Con lo cual, desde luego ahí sí, pero lo que sí estamos viendo durante todos los últimos años es cómo nuestro trabajo tiene mucho impacto, en los diferentes sectores, ¿no? Impacto en que, bueno, pues desde hace ya ciertos años vemos cómo, bueno, pues Miguel y yo nos conocíamos allí por el 2012 cuando intentábamos proteger la industria y no se hablaba casi de aquello. Ha evolucionado todo mucho y vamos pasando por épocas o etapas, ¿no? Por el 12-13 está de moda la protección de la industria y de la energía, del sector energético y creemos que estamos ayudando un montón en ello. Nuestros equipos ahora mismo, bueno, pues han pasado por diferentes sectores y han ido protegiendo y ahora mismo empezamos a trabajar también para los implantes médicos, etcétera, en los que todavía no hay regulaciones, pero que ya les estamos empezando a meter ciberseguridad. Entonces, estamos viendo cómo, bueno, pues que nuestra amiguita de nuestro grano de arena del equipo de ciberseguridad de Tecnalia, cómo ayudaba seguramente a que la energía que ahora mismo tenemos aquí sea mucho más segura, cómo hemos ayudado en las normativas del pago móvil y toda la seguridad que va dentro del móvil en los últimos años, cómo hemos ayudado al vehículo a que sea más seguro y estamos ayudando ahora a los fabricantes, que seguramente estemos evitando así pues impacto en personas que puedan tener accidentes, etcétera, y ahora también trabajando activamente en incluso en que las personas que llevan esos implantables bueno, pues que no puedan tener problemas de seguridad y en su salud, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que hay una vertiente más de formativa y de profesionales que cada vez están más demandados con unos salarios muy competitivos en el mercado, incluso prohibitivos en algunos casos, y esto empieza a ser un problema, y ahora lo hablamos cuando queráis, pero ayudando también a las personas a que su día a día, la electricidad, el vehículo, los implantes, etcétera, pues sea mucho más seguro y puedan confiar en los sistemas digitales, claro. Pues oye, lo primero vamos a dar las gracias a Castro Alonso y Arco Atlántico por esta jornada y que haya llegado a Santander, pues yo creo que es un éxito. Hay que agradecer a todo su equipo el empeño para que así sea. Eh, ¿Yo qué puedo decir? Yo soy uno de los agentes de ese 112 que nos contabas antes. Tenemos un equipo de médicos, como digo, a veces podemos ser los de la atención primaria, los que recibimos a los pacientes cuando tienen los primeros síntomas y les vamos ayudando pues para antes de que tenga una patología más grave. Tenemos a la gente de urgencias, que es cuando ya tenemos un problema serio dentro de las corporaciones de los propios clientes. Y luego ya tenemos pues al que le tenemos que ir ayudando en un tratamiento, voy a decir la palabra crónico, durante mucho tiempo, pues para que ese tipo de problemas pues los pueda tener atajados. Has dicho antes las personas siempre, y además en ciberseguridad, se les dice que son el eslabón más débil de la cadena. Yo creo que eso es un mito que no se debe hacer porque al final somos los responsables, los que tenemos, y antes hemos hablado de inteligencia artificial y otras herramientas, pues la capacidad de poder discernir los problemas de los que no son problemas. También nos pueden engañar, también nos pueden hacer pues diferentes tipos de usurpaciones de identidades y otras cosas, pero somos los que debemos dar esa respuesta y tenemos que hacerlo. Entonces,
Hay una cosa que tenemos que plantearnos de aquí a los próximos años, es cómo podemos ayudar a todas las personas de todas las corporaciones a que sean conscientes de que esto es un problema, de que esto es una necesidad imperiosa, de que tenemos que ser capaces de proteger nuestras compañías, nuestros datos propios personales, muchas de las veces ni lo sabemos. O sea, antes de un teléfono móvil tenemos aquí media vida con nosotros, medios datos. Y cómo poder tener esa visión a largo plazo, que es difícil de tenerla, ya que esto cambia de forma constante por minutos. Y voy a poner un ejemplo. Esta mañana, cuando veníamos a este palacio magnífico de la Madalena, escuchaba en la radio una nueva suplantación de identidad que afecta pues a gente joven con sus propios abuelos. Les están simulando sus voces para pedirles dinero. Y dices, ¿esto ya es mezquino y rastrero? Pues sí. Pues recordemos que la ciberdelincuencia es un negocio. Estamos buscando temas económicos, única y exclusivamente. El resto de las cosas, sí, los grandes activistas por temas morales pues pueden ser lo que sean, pero es un negocio y estamos buscando ese tipo de cosas. Entonces, ante eso, hay que ayudar a todas las personas a esa posible protección. Sí, muy bueno. Bueno, primero, buenos días a todos y muchas gracias pues, a los asistentes y también a la organización por tenernos aquí. Yo quería construir un poco, pues a partir de lo que han dicho mis compañeros, pues estoy totalmente de acuerdo. Al final, la ciberseguridad nace del proceso de digitalización acelerada que está viviendo toda la sociedad, y detrás de esa sociedad están todas las personas y cada uno de nosotros. Por tanto, el fin último de la ciberseguridad son personas, ¿no? Comentaba Luis antes que digamos que el proceso está muy rápido y lo estamos montando pues a veces no de la forma más idónea, ¿no? El problema está que la digitalización va muy rápido y no siempre las personas hemos sido capaces de ir cambiando nuestra cultura y de ir cambiando nuestra forma de actuar de forma segura. Es decir, estamos adquiriendo hábitos digitales, pero no siempre pues acompañado de las medidas de seguridad que tienen que acompañar a las personas. ¿Esto qué significa? Pues significa que yo aquí lo diferencio un poco en dos ámbitos, ¿no? En un ámbito, nosotros como personas tenemos dos ámbitos, tenemos nuestro ámbito personal y tenemos nuestro ámbito profesional. Dentro del ámbito personal es importante que todas las personas seamos conscientes de que en la medida de que cada vez somos más digitales y que cada vez hacemos más cosas digitales, nos relacionamos por Internet, compramos por Internet, hacemos muchas cosas por Internet, pues tenemos que adoptar unos medios seguros, unas conductas seguras, pues igual que en el mundo físico estamos acostumbrados a manejar nuestra billetera de forma segura y de cruzar la calle de forma segura, ¿no? Pues según vamos trasladando nuestra vida del mundo físico al mundo digital, pues es importante pues eso, que traslademos también estos hábitos ciberseguros que en el mundo físico tenemos ya adoptados y digamos nos salen de forma natural. Tenemos que hacer ese cambio cultural. ¿Qué ocurre? Que ese cambio cultural no es sencillo. ¿Por qué? Porque toda la digitalización pues, conlleva un conocimiento de la tecnología, una forma nueva de hacer las cosas. Entonces es complicado para las personas, primero, conocer todo lo que implican las cosas digitales y, por otro lado, el conocer cuáles son las conductas que tienen que adoptar. Y para mí, pues ese es el riesgo grande, perdón, riesgo no, ese es el reto grande que tenemos de cara a acompañar desde ciberseguridad a toda la sociedad, ¿no? El conseguir pues, que este nivel de seguridad que estamos acostumbrados a vivir en el mundo físico lo traslademos al mundo digital. Si esto lo trasladamos al mundo de la empresa, pues también somos empleados y como empleados pues nuestros trabajos han cambiado enormemente. No sé vosotros en vuestras oficinas cuántas máquinas de escribir tenéis. Nosotros pocas. En el museo tenemos alguna, efectivamente, ¿no? También estos hábitos digitales, esta forma de trabajar, nos ha afectado en la forma de trabajar. Entonces aquí nuestras actitudes afectan no solo a nosotros como personas, sino a toda nuestra organización, ¿no? Aquí me hago un poco eco de lo que decías, que somos el eslabón más débil, ¿no? Sin entrar en el debate de si somos el eslabón más débil o no, lo que sí que es cierto es que una conducta arriesgada de una persona puede poner en riesgo toda una organización, ¿no? Y eso es un reto importante también para la gente de ciberseguridad. Y luego el tercer reto, que es el de los especialistas en ciberseguridad. Esto está creciendo tan rápido que es muy difícil formar a todas las personas que son necesarias, porque no solo es formar en ciberseguridad,
sino es formar en ciberseguridad y blockchain, que lo hemos comentado antes, en seguridad e identidad, en seguridad y estamos hablando de la criptografía cuántica, ciberseguridad e inteligencia artificial. Al final, la ciberseguridad afecta a todo eso y hace falta gente que tenga unos conocimientos tan específicos y tan avanzados, pues que es un reto el conseguir dotar al sector de todo esto que necesitamos, ¿no? Por tanto, es un océano de posibilidades. Yo, si me permite, solo por completarte una cosa, cuando educamos a nuestros niños, yo tengo dos niños pequeños, tú les dejas un móvil o les dejas una tablet, es como si les estás dejando un coche sin saber pasar por la autoescuela. Hay que enseñarles a decir, aquí tienes una información donde la puedes utilizar y lo que no. O sea, a nadie se nos ocurre hacer eso, dejarles un vehículo a un niño pequeño y decir, ala, conduce. Estás dándole una herramienta con una capacidad y unas potencialidades enormes que no somos capaces de visualizarlo en muchos de los casos. Entonces, esa educación también es importante desde el principio. Antes hablábamos de los colegios, las escuelas, las universidades. Ese camino es muy importante también. Perdón. Sí, precisamente en esa misma línea. Hay una falsa creencia de que los nativos digitales saben de seguridad y cosas de esas, pero esto es como por haber nacido en un mundo en el que se anda, pues ya tienes que salir andando, ¿no? Y no, tardamos un año y pico, ¿no? Y es algo tan sencillo como andar, y esto es mucho más complicado. Entonces, yo creo que las acciones que tenemos que hacer muchos los profesionales de ciberseguridad es, bueno, como padres desde luego, pero desde luego educar y ayudar a los colegios y ayudar a educarles a esos chavales, ¿no? Para, uno, despertar el interés en la ciberseguridad, porque no tenemos el suficiente talento como el demandamos, las empresas, los centros de investigación, etcétera. No hay suficiente personal, o sea, necesitamos mucho más talento y esto está generando un problema muy grave de escasez de talento, de una burbuja también en cuanto a salarios en muchos ámbitos, etcétera. O sea, se está generando una burbuja muy grande y esto es malo para los propios profesionales y para las empresas y para el tejido, ¿no? Entonces, con lo cual tenemos que ayudar a eso y uno de los mecanismos que cada vez creo que tienen más importancia es ayudar a los chavales. Los centros educativos no tienen ni idea de todo esto, o sea, no les podemos pedir que sepan de matemáticas. Déjame que te haga un apunte para también una tranquilidad que yo como madre tengo. Hace poco, mi hija que va a un instituto aquí en Santander, ha ido a la policía a dar un curso. O sea, que hay pequeñas píldoras que también tranquilizan un poco. Eso es, y precisamente son las acciones cibercooperantes, tal, o sea, este tipo de iniciativas en las que participamos mucha gente, yo creo que son muy importantes empezar a educar a padres y a alumnos. Ese tipo de iniciativas que comentas son muy importantes y creo que tenemos que ayudar. Y toda la gente del sector que sepamos, y yo se lo digo al equipo, ¿no? En la medida en que concienciemos a esos chavales y sean más conscientes, les estamos ayudando a ellos, pero además les estamos creando ese interés por la ciberseguridad que es algo oculto, que en la calle no se habla y los chavales quieren ser futbolistas o ir al espacio. Esto de la ciberseguridad no lo entienden y es mucho más complicado tener fanáticos de la ciberseguridad, ¿no? Entonces, creo que es un terreno que tenemos que trabajar mucho, ¿no? Y el de los medios de comunicación. Es decir, yo que colaboro un montón con medios de generalistas y no generalistas, incluso ya hace tiempo, bueno, pues desde hace años colaboro en la radio con una sección propia en la que hablamos de todo esto, intentamos incluso... Dinos para oírte, ¿dónde? Los sábados a las 12:15 en Radio Euskadi, concretamente. Y la verdad es que, bueno, pues intentamos educar a la gente y a entender todo esto, los riesgos, ¿no? Los riesgos del chat GPT, los riesgos de seguridad, que salía la noticia de que había sido hackeado hace poco, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que es importante concienciar también a los adultos, no solamente a los chavales. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar mucho en esas dos vías. Hay una cosa adicional que dices, es que la ciberseguridad para mí no es sexy. O sea, tú vas a esta sala, que tenemos un aforo pues fantástico, si hablas de metaverso la tendrías hasta el fondo y más allá lleno. Dices tú, ¿y cuánta gente trabaja o sabe lo que es el metaverso, utiliza el metaverso? Pero despierta interés. La ciberseguridad, por desgracia, no despierta interés y la sufrimos, la necesitamos y es indispensable para todos.
Y eso no ha calado dentro de la propia ciudadanía. Creo que es una cosa que tenemos que ser capaces de hacerlo. Entonces, si hablamos de ese tipo de tecnologías, metaverso, pues ya te digo, 2 salas como esta y tienes, hasta cobras entrada y todo el mundo viene y paga lo que te hace. ¿Qué es esto del metaverso? Pero ciberseguridad, pues no somos sexys. Vale, venga, ya está. Y yo quería hacer otro apunte también, continuando con el comentario que hacías antes, y que estoy muy de acuerdo, ¿no? Con esa falsa idea de que los nativos digitales son más seguros, ¿no? Los nativos digitales tienen un mayor dominio de la tecnología porque han nacido con la tecnología, pero no olvidemos que tienen un riesgo muy importante y es que han nacido precisamente con la tecnología. ¿Eso qué significa? Que hay una serie de cosas que nosotros, que no somos nativos digitales, valoramos mucho, y esto enlaza con la mesa anterior, que es el tema de la privacidad. Hay que tener en cuenta que los nativos digitales han nacido en un mundo en el que comerciar con tus datos es lo más normal del mundo y no debería serlo. Es un riesgo muy grande, con lo cual, cuando estamos hablando, por eso yo siempre lo llevo un poco al cambio, no solo la ciberseguridad como lo que es necesario y es importante, ¿no? El saber, pues, el tratar de distinguir de un mensaje que es un phishing o no es un phishing, usar los medios de pago de forma segura, este tipo de cosas que al final son tips y son importantes porque aparte es donde ahora mismo nos duele, ¿no? Pero yo creo que tenemos que verlo un paso más allá. Lo que tenemos es un cambio cultural. Si venimos de una sociedad que no es digital, estamos construyendo a trompicones, pero estamos construyendo una sociedad digital y tenemos que ser capaces de encajar todas las piezas, no solo a nivel de pequeños consejos puntuales, sino a nivel, pues, de cuánto valen mis datos en Internet, cuánto, digamos, es la conducta, es la identidad, es la esencia del ser la que tenemos que ir transformando, ¿no? Y eso es un proceso de transformación, pues, que va a ser mucho más lento y que vamos a necesitar mucho más talento para poder llevarlo a cabo, porque es una tarea colosal. Pero es que si no somos capaces de hacerla, la sociedad digital que estamos construyendo no va a funcionar. Y luego, además de con todo lo que dices, hay algo que todavía es una piedra más en el camino y es la reputación. El miedo que tenemos a contar que nos ha pasado algo. Solo se denuncian, según datos que manejáis, un 10% de los fraudes, estafas. Como empresa entiendo que si te atacan, roban tus datos, pues hombre, a nadie le gusta que le pase, pero hacer constar a la Guardia Civil, a las fuerzas de seguridad que eso ha ocurrido, ¿hasta qué punto afecta la reputación de una empresa y cómo se recupera de eso? En la empresa ahora las normativas nos obligan a comunicar y a difundir ciertas cosas, ¿no? Con lo cual esa parte la estamos metiendo más por normativa, ¿no? Y es importante, ¿no? Y yo creo que bueno, estamos en el buen camino y yo creo que esto, aunque sea por enforcement, lo vamos a cumplir. Donde yo estoy viendo unos desbarajustes impresionantes es a nivel más personal. Es decir, soy el vicepresidente de la Asociación de Blockchain del País Vasco y estamos ayudando a mucha gente que ha recibido ciberestafas vinculadas con criptomonedas. Y estamos hablando de, bueno, pues la semana pasada y encima con una excompañera que no veía desde que estaba en la GB, bueno, pues a su padre le habían, en diferentes etapas y de diferentes formas, le habían robado todo lo que tenía. Con lo cual todos los ahorros de su vida se los habían, digamos, que él creía que estaba invirtiendo, tal, bueno, hasta que se metió esta conocida mía, ¿no? Bueno, pues como este caso, antiguos gerentes de grandes empresas estatales que también han caído en este tipo de fraudes, gente con carreras, con tal, o sea, quiero decir que no estamos hablando de que cualquier persona es vulnerable a este tipo de delitos, ¿no? Y de este tipo de plataformas lo que estamos intentando, no es nuestra misión, pero sí es parte de la misión, ayudar a este colectivo. Y esto es algo que hay que hacerle voz, ¿no? Hay que comunicarle en los medios, hay que decirle a la gente que existen estas ciberestafas, que tienen que tener cuidado, etcétera, ¿no? Y
en paralelo, bueno, el típico fraude del CEO, tal, que en los departamentos financieros cada vez está más de moda, ¿no? Y que lo llevamos viendo desde hace 5 años y cuando estalló la pandemia creció y creció enormemente, ¿no? Y con los fake news ahora mismo, con las suplantaciones de voz, de texto, tal, bueno, pues son todo problemas que tenemos que ayudar las empresas y el sector de la ciberseguridad a que esto, bueno, pues ayudar a aliviarlo a las personas que tienen estos problemas, a mitigarlo y a precavir a la gente y sobre todo poner remediaciones para que esto no ocurra, ¿no? Y que sea lo más complicado posible. Yo voy a contar 2 ejemplos. Uno personal, a mí me suplantaron la identidad directamente. Llega un día un compañero, yo estoy conduciendo y me dice, oye, ¿pero qué quieres que te compre? Yo digo, perdona, Javier, es mi compañero, mi director comercial. Dice, no, es que me acabas de escribir por WhatsApp para que te haga estas compras y demás. Yo digo, y además el número me suena raro. Y dice, yo difícilmente te he escrito por WhatsApp porque estoy conduciendo. Entonces, habían cogido mi foto de LinkedIn, que está publicada, nuestra imagen está publicada en LinkedIn, la habían puesto en el WhatsApp, habían cogido un número, habían puesto y decía, oye Javier, ¿qué es que me encuentro en este momento que estamos haciendo unas cosas, necesito que urgentemente haga esta gestión, no te puedo llamar, luego te aviso. Gracias a que mi compañero pues tiene esa pequeña cultura de vamos a preguntar, vamos a hacerlo y ese protocolo para poder hacerlo, porque podía haber caído perfectamente ese tipo de... Es una cosa sencilla, muy fácil y que nos puede pasar a todos. Denunciamos a la Guardia Civil, los números son unos números de prepago, unas cosas, difícil de encontrar la persona que lo ha ejecutado, pero bueno, pues hay que dejar constancia de eso, que es lo que estabas diciendo exactamente, para que el resto de la gente sepa que estas cosas pueden pasar y avisar a nuestros propios familiares, oye, esto te puede pasar, si un día te llego yo diciéndote desde un número, oye, por favor, ayúdame a hacer esto, ¿qué está pasando? Y pregúntalo, es muy sencillo. Y hablabas del fraude del CEO, nosotros recibimos en nuestra compañía todos los meses 3 intentos de cambio de cuenta bancaria de pago de nuestros trabajadores. 3, mínimo 3. Es decir, un trabajador dice, oye, necesito que me cambies el número de cuenta de pago de mi nómina a esta otra cuenta. Hay un protocolo establecido que tiene que ser personal, confirmado por escrito y verificado de que eso es cierto, porque si no estamos dándole dinero de las nóminas de los trabajadores a otra empresa, o otra persona, o a quien sea. Esos son 2 ejemplos que pasan todos los días en nuestras vidas. Entonces tenemos que ser conscientes de que esto está a orden del día y que tenemos que tener esas pequeñas medidas de seguridad y aún así nos va a pasar alguna que tenemos que intentar que sea mínima y si nos ocurre, como decimos, notificarlo a la Agencia Estatal de Protección de Datos para que haga ese control de lo que es, o a la Guardia Civil a título personal, lo que nos está ocurriendo en cada uno de esos, para intentar, de alguna manera, pues que esto vaya a menos siempre que sea factible. Y en esos malos que están suplantando tu identidad o quieren llevarse la nómina de esos trabajadores, ¿es algo que están haciendo sabiendo que están dirigiéndose a Ámbar o es algo que han lanzado de forma masiva a ver quién cae? Depende, hay ataques que son dirigidos y otros ataques que son, como dicen, split and pray. Lanzamos todo a ver lo que pasa y alguno va a caer y seguro que va a acabar cayendo. Entonces, en el caso concreto, si te cogen tu foto y hacen todo, ya es dirigido, saben, buscan cierto tipo de perfiles, cierto tipo de compañías, cierto tipo de personas para poder hacerlo. Entonces, puede caer. Pero otras son Pero que lo hagan con lanzamos... una empresa que se dedica a la ciberseguridad ya es... Bueno, ¿no? si no, nadie de ciberseguridad tendría ningún ataque, ninguna de las compañías, y todas acaban teniendo en algún momento pues algún agujero de seguridad, alguna vulnerabilidad, sería imposible. Sería todo protegido y sería algo que no es. Pero sí que existe esa opción por parte de todos. Perdón, Juan Manuel. No, tranquilo. A ver, yo, como llevo la cultura en mi apellido, pues te lo llevo al tema cultural, ¿no? Y recuerdo en la mesa de autoridades, cuando se abrieron estas jornadas, se citó varias veces lo de que hay 2 tipos de empresas, ¿no? Las que han sido atacadas y las que no saben que han sido atacadas. Yo creo que esto también está relacionado con un tema cultural. Y aparte, en este tema la regulación también está apoyando ese cambio cultural, ¿no? Parece que el sufrir un ciberataque es una cosa pues, que genera pues, un poco de vergüenza, ¿no? Un poco de, y hay una preocupación pues, por el tema reputacional. Hay que tener en cuenta que en este mundo digital al que vamos, la reputación en la red es tremendamente importante, ¿no? Pero en realidad el cambio un poco cultural, si nos vamos al mundo físico, que yo siempre voy un poco el uso de la referencia, no nos daría vergüenza decir que nos han atracado, por ejemplo, yendo por la calle, ¿no? Pues lo consideramos algo un poco normal, ¿no? Yo creo que el cambio cultural va a ir asociado a ese tipo de cosas. Es decir, ahora mismo todavía existe un poco de, pues eso, de escrúpulo o de miedo de reconocer un ciberataque, ¿no? La regulación nos obliga a dar ese paso y a decir, si sufres un ciberataque tienes que comunicarlo por determinadas vías.
La experiencia también nos dice que las empresas que son más transparentes a la hora de comunicar con sus stakeholders, clientes, empleados, reguladores, etcétera, salen más reforzadas incluso que antes de haber recibido el ciberataque, ¿vale? Por tanto, por la experiencia, la práctica debería ser, ¿no? Pero yo incluso iría al paso siguiente, ¿no? Y que también la regulación nos está acompañando en ese sentido, ¿no? La regulación que entrará en vigor en el 2025 en el sector financiero y que los restos de sectores irán detrás, por tanto, cuando veas la DORA del vecino, que es DORA, DORA ya no trata la ciberseguridad como un tema de la obligación de la ciberseguridad es evitar que haya ningún tipo de ataque. DORA lo que habla es de resiliencia y lo que habla es que, lógicamente, tenemos que tratar al máximo de impedir ciberataques, pero tenemos que considerar también que los ciberataques existen, que los vamos a sufrir y que tenemos que ser capaces de seguir viviendo después de haber tenido un ciberataque, ¿no? Por tanto, yo creo que esto pues también va a ser un cambio cultural y el tema de comunicar, oye, he tenido un ciberincidente, involucrar a la policía, etcétera, pues se va a tener que normalizar, pero se va a tener que normalizar, por un lado, por la evolución normal del cambio cultural que llevamos y luego, por otro lado, impulsado pues por las regulaciones pues que ya van en esa línea. De hecho, en línea con lo que comentabas, si miráis el top 10 de Gartner para el año que viene, de tendencias tecnológicas, una de ellas es la gestión continua de los ataques de ciberseguridad, de los cybersecurity threats. Pero hablan de gestión continua de los incidentes de seguridad. O sea, ya dan por hecho que tienen las 3 nóminas del compañero, o sea, que esto es continuo, ¿no? Entonces, el foco totalmente, o sea, ya detrás de este anuncio de Gartner, pues ya los típicos vendedores, o sea, los típicos grandes proveedores de soluciones ya están hablando de sus herramientas de gestión continua de los incidentes de seguridad, ¿no? Entonces, estamos ante un escenario en el que tu empresa va a estar recibiendo ataques continuamente o tu persona, ¿no? De una forma u otra, con lo cual, bueno, pues tenemos que jugar ese tipo de papeles y gestionar esos incidentes, que es algo básico, pero que, bueno, pues que muchas empresas pequeñas y medianas todavía no lo están haciendo, ¿no? Y eso es el apoyarse en la industria. Tenemos una industria de ciberseguridad muy importante, hablabais, aquí tenemos el clúster Tera, tenemos un montón de empresas en toda España y en cada región en la que nos podemos ayudar y que las pequeñas empresas se pueden apoyar y recibir esos servicios de médicos, ¿no? En el que les pueden ayudar, ¿no? Y yo creo que es un paso que hay que hacer, que tenemos que concienciar a las empresas de que van a estar totalmente atacadas y que necesitan de ese tipo de servicios y de ese tipo de cultura para ser resilientes, porque si no puede ser la siguiente otra pyme más que igual tiene que cerrar porque le ha sido atacada y bueno, pues por lo que sea han perdido todos los activos o lo que sea, ¿no? Y hay historias para no dormir en ese tipo de ámbitos, de grandes empresas y de pequeñas empresas, pero sobre todo solemos ser más vulnerables las pequeñas empresas, con lo cual es algo que merece la pena medir e invertir, ¿no? Yo creo que ya todo el mundo tendría que tener un equipo propio de ciberseguridad si tienes un tamaño suficiente o, bueno, pues de recibir los servicios de un equipo de profesionales que te puedan ayudar y que yo creo que es un gasto, pues como tenemos otro tipo de seguros o etcétera, yo creo que es algo que tenemos que invertir para proteger nuestra resiliencia de las empresas. Te voy a dar un dato. Antes hablábamos del kit digital de que sacó Red.es, donde las pymes hasta 50 trabajadores han podido solicitar las ayudas en diferentes categorías. El otro día estaba con uno responsable de una de esas agencias y digo, ¿cuánta gente ha solicitado el kit digital para temas de ciberseguridad? El 3%. Solo el 3% de ellos han visto que es una necesidad. Muchos una página web, un e-commerce, la factura digital, que todo es importante, ¿eh? Que yo entiendo que un trabajador y otro que tiene acompañándole en su empresa, esto la ciberseguridad le queda muy largo y muy lejos. Está pendiente de su negocio, en su crecimiento, sus posibilidades. Solo el 3% han pedido para ciberseguridad. ¿Pero es por ignorancia o es porque piensan que no les va a tocar? Creo que es un poco de todo. O sea, es una parte de ignorancia. Esto pasa a los grandes. A mí me van a venir a por mis datos. Yo si fabrico tuercas. Si es que he fabricado tuercas, ¿qué me van a hacer a mí? Pues
te paran la producción, te paran toda la generación económica y tienes un problema durante no sé cuánto tiempo, pues serio y responsable. Y segundo, pues porque no tienen ni medios, ni recursos, ni conocimiento. Y muchas veces no tienen quien les ayude, les asesore. Mi opinión es que muchas veces no somos capaces de llegar a darles ese acompañamiento que deben tener en algunos casos. Lo mismo que hablábamos de los niños y les estamos educando o intentando educarles en esas charlas que puede hacer la policía o otra gente desde pequeños del colegio, esto mismo hay que hacerlo también a las pequeñas pymes. Recordemos que el 90 y tantos % de las compañías son pymes en nuestro país, de menos de 5 trabajadores. Entonces, no les pidamos que sean gurús de la ciberseguridad, que ojalá que todas las compañías puedan tener un equipo enorme, pueda ser una entidad como va a ser bancaria, una compañía energética o de automoción que tiene pues, un tamaño, pues son de menos de 5 trabajadores. Entonces, especialistas en ciberseguridad probablemente no tengan ninguno. Sabrán hacer tuercas, sabrán hacer comercio, o una hostelería, lo que sean, que todas las profesiones son perfectamente respetables, pero no tienen por qué saber ciberseguridad. Lo mismo que no saben de nóminas, no saben de fiscalidad, no saben de leyes tributarias, no saben otras muchas cosas. Hay que ayudarles en esa parte. Lo que pasa que en esto, y perdonar quizá mi ignorancia, pero hace unos años cuando se empezó a hablar de la transformación digital, todas las empresas, comercios, tenían que tener su página web. Y entonces con esto del kit digital, pero es verdad que quizá dentro de eso que se hizo como un énfasis importante, social, que caló, que ya no solo por las redes sociales, sino que todo el mundo tiene que estar en la red, nadie nos avisó de que esto podía ocurrir, aunque sea muy evidente, ¿no? Tú te has comprado una casa, pagas lo que tienes que pagar, tus licencias, tu tal, y resulta que entras y la primera vez que llueve hay goteras. Y nadie te dijo, oye, es que este techo se deshace con el agua. Sería interesante esa campaña de poner el énfasis en esto, porque se siguen ofreciendo esos kits digitales, se siguen apostando por, venga, meteros en esto, el e-commerce, pero, ojo. Yo soy un poco radical en ese aspecto y propondría que sí, que digital me parece una herramienta estupenda para que todas las empresas pequeñas puedan hacerlo, pero cada solicitud tenía que venir acompañada con una pequeña partida en ciberseguridad. Mi opinión debería ser esa. Una pequeña partida, vale, te vas a dar un data, pero tienes que dotarla de mínimas medidas de seguridad que son estas. Y a partir de ahí, pues oye, sigues creciendo en todas ellas. Y me parece estupendo, es que es el ejemplo del coche, te doy, pero si no te paso por la autoescuela para que aprendas a conducir, es que tienes un arma de matar entre tus manos. Y tenemos que ser capaces de ayudarles a todas las empresas hasta el punto que puedan pues, tener ese crecimiento. Desde Tera y desde nuestra compañía intentamos constantemente hacer difusión, concienciar, pero es que es muy complicado, porque no son capaces de verlo. O eso estás obligado a hacerlo, o si no, no vas a hacerlo. Entonces, que hagas un e-commerce, perfecto, pero si no tienes seguridad, vas a tener otro problema adicional el día siguiente. O sea, has puesto el ejemplo de te vendo una casa sin puertas, pues oye, va a entrar que quiera dentro de tu casa. Sí, vives fantástico, pero tienes un riesgo enorme. Al final ese es el problema. Es que lo hay. Hay una pequeña parte de ciberseguridad y asesoramiento de ciberseguridad en esa parte. Muy pequeña, pero es que digo, el 3% solamente lo ha solicitado, nadie más que el 3%. Entonces, por supuesto. En esa ayuda que está en torno al kit digital no aparece por ningún lado ni la letra pequeña ni la letra grande, y además 3 horas de un señor que sabe de esto que va a venir a explicarte un poco esto para qué. Inevitablemente deberá ser imprescindible. Claro, y aparte me gusta mucho el ejemplo que has puesto de Leticia de la casa, pues yo siempre trato de buscar las similitudes con el mundo físico. Entonces, en el mundo físico la seguridad la tenemos muy clara. Nadie compraría una casa sin puertas, sin ventanas. ¿Qué ocurre? Que nos movemos al mundo digital. La persona que fabrica tuercas y que no tiene por qué saber nada del mundo digital, ¿no? El sector jurídico existe desde que el mundo es mundo. Las nóminas un poquito menos, pero también, con lo cual hay una serie de necesidades de... Bueno, quiero decir... Bueno, no conozco mucho la historia de todos los sectores, disculpadme, pero entendemos, ¿no?
Está muy claro los profesionales, los especialistas que nos tienen que ayudar en distintos ámbitos. Entonces, pues todo el mundo tiene claro que si tú tienes una empresa, pues tienes que tener tus nóminas, tienes que tener un abogado, tienes que tener una serie de cosas. ¿Qué ocurre? Que nos pasamos al mundo digital, ¿no? Una transformación súper rápida. Entonces, de repente te dicen, te voy a vender la casa del mundo digital. Pero es que en el mundo digital no sabemos ni lo que es un tabique. De una casa del mundo digital, ¿tiene baño o no tiene baño? No lo sabemos. Entonces, de repente le ponen ahí algo. Esta persona que fabrica tuercas no tiene por qué saber que esa casa digital necesita puertas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el cambio cultural que yo vengo comentando es que todo el mundo, este tipo de cosas que estamos acostumbrados a ver en el mundo físico y que para nosotros son naturales, nadie se plantea que una casa no tenga puertas, ¿no? Deberíamos empezar a plantearnos. Lo que ocurre que como estamos en un cambio digital tan rápido es que muchas veces no sabemos qué es lo que tiene que tener puerta y qué no. Y eso al final pues es pues que tiene que incrementarse la cultura digital de la gente y que todos los pasos que se den en el mundo digital tienen que ir acompañados de su seguridad. Igual que todos los pasos que damos en el mundo físico van acompañados de su seguridad, aunque no nos fijemos. Yo creo que aquí la CRA va a ser un avance, ¿no? Para proteger a los ciudadanos y a las empresas, ¿no? El Cyber Resilience Act, que se está ahora mismo cerca de cerrar, ¿no? Pero que se aprobará el próximo año, supongo. Hablaba del primer trimestre, ya será más adelante, y terminaremos en el último, pero que al final está generando ya una serie de reflexiones en todas las empresas que tienen producto software, ya sea un ERP, producto de la máquina herramienta que le ayuda a hacer los tornillos a esa empresa, e incluso a fabricantes de otros ámbitos, ¿no? Iría hasta el vehículo, pero no les aplica porque ya les han puesto la suya, que empieza ya el año que viene, y por la que están transformando los coches por dentro, ¿no? Ahora mismo y demás, ¿no? Entonces, vemos cómo los fabricantes de software y productos inteligentes en general, de aquí a 2 años y medio, 3, sí o sí van a tener que vender productos ciberseguros, sí o sí, con una configuración segura por defecto, y en la que además tienen que dar una gestión de las vulnerabilidades 5 años durante todo el ciclo de vida útil de ese producto y durante 5 años, al menos desde su puesta en escena, ¿no? Esto está revolviendo mucho el tejido productivo. Porque gente que no se había, bueno, pues sí, había incorporado la ciberseguridad, pero que no se planteaba estos términos de tanta ciberseguridad, y vamos, por ejemplo, al sector eléctrico, ¿no? Les está generando una incertidumbre, porque ellos venden equipamiento que tiene que estar entre 20 y 30 años en operativa, ¿no? Dentro de una subestación, por ejemplo. Con lo cual, imaginaros lo que implica esto para un ZV, un GTA, un Arteche, un General Electric o un Schneider. Significa que si venden una RTU, una remota, cualquier dispositivo IED a una subestación para Europa, tienen que seguir parcheando las vulnerabilidades de ese equipamiento durante 30 años. Informando y notificando sobre cualquier vulnerabilidad, etcétera. Y eso significa también un coste muy grande. Y eso es algo que ahora mismo está sobre la mesa, ¿no? Hay proveedores que incluso se plantean dejar de vender a Europa. Es algo que en algún momento se hablaba en la anterior mesa, ¿no? Que creo que no va a ser la solución de nadie. Hay proveedores que están pensando en hacer un cambio a servicio en este tipo de dominios en los que estamos hablando de muchos años, etcétera, ¿no? En cuanto a los productos de consumo, bueno, pues seguramente esto tenga un impacto y los fabricantes, los proveedores, etcétera, todos están diciendo, quejándose ahora mismo sobre la mesa de la comisión, diciendo que esto va a encarecer los productos. Claro, pues también tendríamos que, uno, proteger a los ciudadanos metiendo estas normativas y dos, haciéndoles entender por qué esos productos van a ser un poco más caros. Pero ¿qué beneficios tiene todo esto, ¿no? Porque ahora mismo la presión de las corporaciones, tanto europeas como de fuera, que exportan a Europa, es muy grande en la mesa de la comisión, ¿no? Y yo creo que es algo importante. Pero en definitiva, lo importante es que en 3 años
veremos un cambio como el que ya se está produciendo en el automóvil, que no eran conectados con aplicaciones de semi-autonomía y no tenían ciberseguridad. Este año ya todos los nuevos vehículos que se han homologado tenían que incorporar algo de ciberseguridad. Por dentro, y creo que no estoy incumpliendo ningún NDA, al final lo que estaban haciendo es meter una especie de gateway de ciberseguridad, ¿vale? Como un parche. El amigo se ríe. Ya está pensando en lo que va a hacer con los coches. Y para el año que viene... Y para el año que viene, no solamente los nuevos vehículos, sino todos los vehículos tienen que acomodarse a estas reglas, ¿no? Esto está bueno, generando a que los fabricantes tengan que rediseñar internamente todos los buses, etcétera, ¿no? Y esto es algo que puede salvar vidas, pero que efectivamente está encareciendo el producto. Te completo solo una cosa, no solamente los vehículos, sino las empresas que fabrican los vehículos. Todas las empresas que trabajan en piezas de automoción tienen que cumplir una normativa a partir del año que viene más restrictiva en ciberseguridad y tienen que adaptar sus sistemas y tener unas medidas mínimas de ciberseguridad. Les van a obligar a todas ellas. ¿Y eso supondrá que suban el precio de los coches? Pues Más todavía. Más todavía. como sube el precio de la vida en todos los aspectos. Luis. Pues muy buena pregunta, Luis, muchas gracias. Pues a ver, nosotros lo que es la concienciación en ciberseguridad la manejamos básicamente en tres grandes ejes, ¿no? Por un lado, concienciamos a todos los empleados, que es un colectivo de 100.000 personas, números redondos, y aparte no solo tratamos de concienciar a los empleados, sino también hacemos actividades para su entorno, sobre todo en su entorno familiar. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque entendemos que esto tiene que ser un cambio cultural y es algo más profundo que cuando se sientan en la mesa de la oficina, ¿no? Si tiene que ser un cambio pues radical en nuestra actitud hacia lo digital. Entonces, pues ahí tenemos pues un colectivo de 100.000 más las familias. Luego tenemos un segundo eje que son nuestros clientes. Al final nuestros clientes son los que utilizan pues, nuestros servicios. Comentábamos antes el tema de la reputación. Obviamente para nosotros es importante nuestra reputación en Internet y se basa pues en que no seamos fácilmente objetivo de fraude. Entonces en ese sentido pues hacemos acciones de concienciación para todos los empleados, ¿no? Hay campañas en redes sociales, utilizamos mucho nuestras redes sociales para formarles, utilizamos los canales digitales pues que están pegados a su operativa con nosotros. Y ahí estamos hablando pues, de varios millones a nivel global, ¿no? Y luego, por otro lado, somos conscientes de que como empresa grande tenemos una responsabilidad con la sociedad. Entonces, en ese sentido, colaboramos con distintas organizaciones pues, para dar charlas, vamos a veces a colegios, vamos a distintas fundaciones, utilizamos también nuestros canales públicos para divulgar. Entonces, la lección aprendida, las cosas que son más inmediatas, pues por ejemplo el tema pues de phishing, de cuidado de los dispositivos móviles, eso está más próximo. ¿Por qué? Porque todo el mundo, quien más y quien menos, conoce a alguien pues que ha sufrido algún tipo de fraude. Entonces ese tipo de contenido puntual que tiene que ver con el fraude, con los casos de fraude más directos, pues avanza más rápido que los demás. ¿Por qué? Porque el resto de conceptos de la ciberseguridad pues es muy amplio, muy avanzado y es más difícil de transmitir, más abstracto también, ¿no? Más difícil de transmitir. Aún así, pues los fraudes se siguen cometiendo pues porque hay muchos hábitos de seguridad que tenemos que incorporar en nuestro día a día, ¿no? Creo que no funciona. Yo creo que más que lo que no funciona, pues hemos probado muchísimas cosas. Lo que sí que nos funciona, y es un poco lo que vamos avanzando, es sobre todo lo que decimos en la concienciación situacional. Es decir, que la gente se sitúe en ejemplos concretos, en hechos concretos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ciberseguridad tendemos a hablar de cosas muy tecnológicas y de cosas muy abstractas. Eso la gente de la calle no lo entiende. ¿Por qué? Porque no vive como nosotros en el mundo de la tecnología, en el mundo de la digitalización. Entonces eso pilla un poco lejos. Si ahora nos empezáramos a hablar de phishing y de los miles de millones que se roban y de
la gente desconecta rápido porque se ve muy alejada. En cambio, cuando le ponemos un caso concreto, le ponemos un ejemplo concreto, es cuando la gente realmente es capaz de engancharlo y es capaz de, pues por lógica asociativa, ¿no? de identificar en qué facetas de su vida ese ejemplo podría ser aplicable, ¿no? Entonces, más que decirte lo que no nos funciona, porque hay muchas cosas que no funcionan, lo que nosotros vemos que más funcionan es el plantear las situaciones y que la gente vaya haciendo por analogía, los vaya incorporando, lo vaya incorporando a su vida. De momento es lo que más estamos explotando y lo que más nos está funcionando. Pero esta mesa también habla de innovación y lo que es en la forma de transmitir todos los temas de ciberseguridad a las personas, pues también es un área de innovación muy grande. Seguimos innovando y según vayamos descubriendo cosas que funcionan mejor, lógicamente las implantaremos. Hemos hablado de las empresas, de que formáis a los trabajadores. ¿Y qué pasa con ese empleado cabreado, corrupto, que abre la puerta a los malos? Porque esas cosas ocurren también, ¿no? No sé si mucho o no, espero que no mucho, pero cuando eso ocurre, ¿una empresa qué hace? Además de despedirle, claro. Despedirlo es lo más fácil, entre comillas. Al final, si tienes un trabajador que no está contento, lo más fácil es que no esté en tu compañía. Pues tienes que tener las medidas previas tomadas. O sea, todo el mundo tiene que tener el control, tenemos que saber sus identidades, que hemos hablado antes, dónde tiene acceso, qué tiene acceso, y tienes que tener muy acotado los permisos y las restricciones que tiene cada una de las compañías. Si le pasa al director financiero, pues hombre, tienes un problema más grande, pero tienes que tener las medidas y los controles pues para hacer cierto tipo de transferencias, cualquier tipo de cosas, para que no ocurra ningún tipo de cosas. Pero es un fraude, lo mismo que hemos hablado. Si te han estafado y te han quitado dinero del banco, da igual que te lo hagan en un formato que en otro. Es un delito, es un problema y tendrás que denunciarlo de la forma que tienes que hacerlo. Que muchas veces queda muy feo decir, oye, tiene un trabajador que ha tenido un problema y ha hecho esto. Es un delito, ejecutas y, oye, cada uno tenemos que saber conscientes de si mañana cogemos esta pistola y vamos a un banco, lo que nos va a poder pasar. O sea, tenemos que ser conscientes de eso. Pues parece que esto no pasa en Canadá, no, sí pasa y ocurre cierto tipo de repercusiones. Creo que tener encima en nuestra cabeza lo tenemos que tener muy claro. En ciberseguridad la base siempre es la anticipación. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Una vez que ya has tenido a tu empleado que ha cometido pues al final es un fraude contra la organización, pues eso, lo más fácil es despedirle, tendrás que tratar de recuperar y decir una serie de cosas, pero aquí lo fundamental es dos cosas. Primero, como bien comentabas, no por ser empleado, todos los empleados tienen que tener acceso a toda la información y a todas las funcionalidades que tiene la organización. Entonces, ahí hay una función de orden y de limpieza en la organización que, lógicamente, cuesta trabajo y requiere pues una inversión y una gestión por parte de las empresas, pero es importante pues, que esté todo bien segmentado, de modo que las posibilidades de un empleado de hacer daño a la empresa por sí mismo pues sean las mínimas posibles. Y luego pues también existe una obligación por parte de las empresas de controlar lo que ocurre. Igual que, además yo siempre me voy al mundo físico, igual que se controla, pues que, voy a poner un ejemplo tonto, que la gente no fume en su oficina, pues también hay que controlar que la gente no acceda a cosas que realmente no tiene que acceder, ¿no? Entonces eso nos lleva a la detección. Cuanto antes seas capaz de detectar que tienes un empleado pues que está haciendo cosas extrañas y antes lo identifiques, pues menos doloroso será, menos daño podrá causar y menos tendrás que recuperar después. Pero sobre todo el foco es la anticipación, es lo que trabajes antes. Si no tienes los deberes bien hechos, si tienes un empleado que te hace un fraude, pues ahí ya sí que es más incómodo el tener que dar explicaciones. No tanto que te lo haya hecho, porque al final es un empleado pues que es una persona y toma sus decisiones, pero si lo ha hecho y tú no has sido capaz de detectarlo y de corregirlo a tiempo, eso ya es más difícil de explicar. Hace no sé si un año y medio así, en la OCDE, estábamos mirando uno de estos informes que sacamos hacia los gobiernos y tal, y bueno, pues precisamente ponían números a este tipo de situaciones, números económicos de cuánto cuesta este tipo de empleados descontentos, pero también tranquilizar en la que el 90 y algo, no recuerdo el número, pero alrededor del 90% eran ex empleados. O sea, que si tienes una higiene de ciberseguridad básica que deberíamos de tener en toda empresa, ese ex empleado no debería de tener
permisos, accesos, contraseñas, etcétera, ¿vale? O sea, con lo cual muchas veces, y lo que uno de los ámbitos en los que quería trabajar el informe precisamente era en sacar políticas, medidas, etcétera, para llegar a esos niveles mínimos de seguridad en pymes, empresas medianas, etcétera, al que no llegan, ¿no? Y es muy básico, y es que la mayoría de hay muchas pymes a día de hoy, hay un gran porcentaje de empresas pequeñas y medianas que tienen en un TXT en el ordenador un montón de contraseñas, y que el empleado además cuando lo despiden, encima, primero le despiden y luego va a recoger sus cosas y hace un backup. O sea, entonces, bueno, pues eso que suena a risa y que entre nosotros nos podemos reír, está en la calle. Entonces, bueno, pues eso es el higiene de seguridad que llamo yo, ¿no? Unas políticas mínimas de higiene son las que hay que tener y anticiparse a esas cosas. Pongamos un símil de la vida normal. Tú en tu comunidad de vecinos no le dejas las llaves a todos tus vecinos, y son tus vecinos y les conoces a todos, porque alguno un día puede estar cabreado contigo, te entra en casa y te rompe el jarrón que te regaló tu suegra, que es maravilloso. Pues hay que tenerlo con cuidado. Efectivamente, hay que tener esas medidas, no le dejes todas las cosas al primero que llega, y ahí se tener pues ese control de quién tienes, a quién confías, qué nivel le dejas a cada uno de ellos. Se nos acaba el tiempo y me da una pena tremenda porque se me ha pasado rapidísimo. Pero yo, como periodista, para terminar, os pido un titular a cada uno. Óscar. Me ha tocado ahora el primero. Titular. Bueno, yo creo que lo dividiría en dos o tres cachos, ¿no? El primero es cultura. Y seguro que terminamos otra vez por cultura, ¿no? Pero es cierto, necesitamos generar esta cultura de la ciberseguridad en las familias y en los trabajos, ¿no? Y en los colegios. Y esa cultura que nos arrastre, yo soy un fiel convencido de que nos va a arrastrar también al talento, porque lo necesitamos, porque no encontramos talento precisamente para las empresas, y esto es una problemática muy grande. Tenemos un potencial en España enorme en la ciberseguridad y necesitamos mucho más talento, y eso es algo que tenemos que trabajar, y siendo conscientes de que en Estados Unidos o en Alemania pagan el triple o el cuádruple de lo que pagamos aquí, con lo cual tenemos que incentivar a esas personas jóvenes a que se queden aquí, a que vengan, ya lo decían los representantes de la administración, y que bueno, pues generar ese talento, ¿no? Y dos, y no podría ser menos, creo que la investigación y la innovación es básica, ¿no? Es decir, debemos de invertir esos fondos en investigación y desarrollo relativa a la ciberseguridad, porque sin ello no podríamos estar dando estos avances y no podríamos ayudar a implementar a que un coche sea seguro o detectar que ChatGPT está devolviendo todos los datos de entrenamiento si le haces repetir una palabra, ¿no? Cosas tan sencillas como esto son las que encontramos los investigadores en ciberseguridad, y yo creo que es algo, estamos haciendo una función muy importante tanto para la empresa, ayudándoles a crear bienestar social, económico, etcétera, como la propia sociedad, que se va a ver mucho más protegida en el futuro. Yo me voy al mundo físico. Toda acción tiene una reacción. Si entramos a la transformación digital y a los avances tecnológicos en nuestra sociedad, todo el camino sin ciberseguridad, ya sabemos lo que nos va a pasar. Vale, pues tenemos la dimensión de cultura, tenemos la dimensión del riesgo, pues yo quiero centrarme en la de oportunidad, ¿no? Al final la ciberseguridad es lo que habilita el mundo digital, la transformación digital que estamos viviendo como personas y como empresa. Por tanto, aparte lógicamente de mitigar el riesgo, es una oportunidad para las empresas en un mercado pues incipiente de productos y servicios, y que son muy importantes para apoyar esta transformación. Y es una oportunidad también pues para las personas, ¿no? Es un mercado laboral pues que ahora mismo está muy dinámico. Hay un montón de profesiones distintas dentro de la ciberseguridad, y que muchas de ellas son, o yo diría que todas son apasionantes, y por tanto pues para mí es una oportunidad para empresas y personas ahora mismo. Muchísimas gracias a los tres. Realmente es un gusto oíros y saber que trabajáis con tanta profesionalidad en vuestros trabajos. Así que felicidades, gracias y hasta muy pronto.